tardes, vecinas y vecinos de la región de Ñuble. Sean ustedes muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo del programa radial Bienestar en la Vejez. Hablemos de pensiones, un espacio creado especialmente para ustedes por la Fundación Red Social para Chile, Red Sochi, y financiado por el Fondo para la Educación Previsional FEP de la Subsecretaría de Previsión Social. Este programa busca acompañarnos en algo que nos importa a todos: cómo construir una vejez con más tranquilidad, dignidad y bienestar. En los capítulos anteriores conversamos sobre los principales beneficios de la reforma de pensiones y el nuevo seguro social, que ya está mejorando la vida de miles de familias trabajadoras. Pero en el capítulo de hoy queremos detenernos en algo muy importante. Las mujeres en Chile tienen pensiones más bajas que los hombres, y no porque trabajen menos, sino porque han debido sacar adelante a sus familias con empleos temporales, con salarios más bajos y muchas veces dejando de trabajar para asumir el cuidado de otros. Eso ha significado para las mujeres trayectorias laborales más cortas, grandes periodos de lagunas previsionales y menores ahorros al momento de jubilar. Por eso, hoy estaremos conversando sobre las medidas de equidad de género que incorpora la reforma de pensiones. Beneficios especialmente diseñados para reconocer, reparar y reducir esas desigualdades históricas que han afectado a las mujeres de nuestro país. Y para profundizar en esto, nuevamente nos acompaña Nelly Azúcar, nuestra experta previsional, quien ha sido una guía en este programa. Y además, Nelly, eres especialista en temas de género. Y antes de entrar de lleno en materia, quisiera que nos contaras, ¿qué le ha motivado a estudiar y a especializarse en temas de género? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la pregunta. Me especialicé en temas de género porque comprendí desde mi trabajo territorial y estudios académicos que las desigualdades no son individuales, sino estructurales, y afectan directamente el acceso a derechos como el trabajo, la seguridad social y las pensiones. En mi experiencia en educación previsional, he visto cómo las brechas de género impactan en pensiones más bajas para las mujeres, debido a lagunas previsionales y el peso del trabajo de cuidados. Por eso, incorporar el enfoque de género en las políticas públicas no es opcional. Es fundamental para avanzar en justicia social, equidad y protección social real para todas las personas. Partamos por lo básico. ¿Por qué se dice que las mujeres en Chile están en una situación previsional más desfavorable que los hombres? Porque las brechas de género que existen en nuestra sociedad también se expresan directamente en las pensiones. Las mujeres a lo largo de su vida enfrentan condiciones estructurales que las ponen en desventajas frente a los hombres. Por ejemplo, asumen mayoritariamente las tareas de cuidado en el hogar, como el cuidado de hijos e hijas, personas mayores o familiares enfermos, tareas que son esenciales para la sociedad, pero que no son remuneradas ni reconocidas en el sistema previsional. Esto tiene varias consecuencias: interrupciones en la vida laboral, menos años cotizados y mayores lagunas previsionales. Además, cuando logran insertarse en el mercado laboral, muchas veces lo hacen en empleos de media jornada o con menores ingresos, lo que se traduce en cotizaciones más bajas. A todo esto se suma un hecho demográfico importante. Las mujeres viven más años que los hombres, y si bien eso es una buena noticia desde el punto de vista de la salud y la expectativa de vida, en materia previsional se convierte en un problema, porque significa que deben distribuir su ahorro en un periodo más largo, lo que inevitablemente reduce el monto mensual de sus pensiones. En resumen, trabajan menos años, ganan menos y viven más. Y esas tres condiciones combinadas explican por qué las pensiones de las mujeres son en promedio considerablemente más bajas que la de los hombres. Hablar de pensiones con enfoque de género es hablar de justicia. Durante décadas, las mujeres han enfrentado desigualdades que afectan directamente sus pensiones: salarios más bajos, empleos más precarios, interrupciones laborales por tareas de cuidado y una mayor esperanza de vida,
que hasta hoy terminaba reduciendo el monto de sus jubilaciones. La reforma de pensiones 2025 reconoce estas brechas y establece medidas concretas para corregirlas, como la compensación por diferencias de expectativa de vida, beneficios por años cotizados y el aumento de la pensión garantizada universal a 250,000 pesos. Son pasos reales hacia la equidad, porque una mujer que trabajó, cuidó y aportó toda su vida merece una pensión digna. Y ahora, Nelly, en relación al tema que nos convoca, en palabras simples, ¿por qué es tan importante que una reforma de pensiones como esta incorpore medidas de equidad de género? Qué valioso lo que nos comentas, Nelly, porque entender esta reforma no es solo mirar números o porcentajes, sino reconocer que detrás de cada pensión hay una historia de vida, de esfuerzo, de cuidado y de trabajo muchas veces invisible. Historias de mujeres que han sostenido sus familias, que han trabajado toda una vida dentro y fuera del hogar y que muchas veces vieron cómo su aporte no era reconocido en el sistema previsional. Por eso, hablar de la reforma de pensiones también es hablar de dignidad, de reconocimiento y de justicia social. Es entender que cuando mejoran las pensiones de las mujeres, avanza todo el país hacia una sociedad más justa y solidaria. En Chile, las mujeres enfrentan una situación previsional más difícil que los hombres, y eso no es casualidad. A lo largo de su vida laboral, muchas mujeres trabajan menos años, no por decisión personal, sino porque asumen la mayor parte de las tareas de cuidado, el cuidado de los hijos, de adultos mayores o de personas enfermas. Son trabajos fundamentales para la sociedad, pero que no reciben remuneración ni cotizaciones previsionales. Además, las mujeres tienen más interrupciones en su vida laboral, lo que genera lagunas previsionales y en muchos casos reciben sueldos más bajos, por lo tanto, cotizan menos. Y cuando llega el momento de pensionarse, las desigualdades continúan. Las mujeres se jubilan antes, a los 60 años, y además viven más tiempo que los hombres. Eso significa que deben distribuir su ahorro previsional en más años, lo que termina reduciendo el monto de su pensión. En promedio, una mujer ha cotizado 15 años o menos, mientras que los hombres cotizan 25 años o más. Ahora, Nelly, queremos pasar a revisar algunos datos de la región. ¿Podrías contarnos cuántas personas afiliadas y cotizantes hay actualmente en la región de Ñuble? Y si en esas cifras también se reflejan las brechas de género de las que hablamos anteriormente. Claro que sí. Según los datos entregados por la Superintendencia de Pensiones, en su última ficha regional correspondiente a junio de 2025, en la región de Ñuble existen 266.637 personas afiliadas al sistema de capitalización individual. De ese total, el 46,8% corresponde a mujeres, es decir, menos de la mitad. Ahora bien, si observamos la cifra de personas cotizantes, es decir, aquellas que además de estar afiliadas se encuentran efectivamente realizando aportes previsionales, el número desciende a 124.000 personas. De ellas, 53.557 son mujeres, lo que equivale a un 42% del total de cotizantes. Esto significa que, tanto en el número de afiliaciones como en el de cotizaciones activas, las mujeres siguen representando una menor proporción que los hombres. Pero lo interesante aparece cuando comparamos estas cifras con los datos del Censo de Población y Vivienda 2024, que muestra que la región de Ñuble tiene una población cercana a 512.000 habitantes, de los cuales 266.000 son mujeres y 246.000 hombres. Es decir, las mujeres somos mayoría en la población regional, pero minoría en el sistema previsional, tanto en afiliación como en cotización. Y esa diferencia no es casual.
refleja las mismas brechas estructurales de género que hemos venido comentando, vinculadas a la menor participación laboral formal de las mujeres, a los periodos sin cotización y a las responsabilidades de cuidado que muchas veces las mantienen fuera del mercado del trabajo remunerado. Qué importante lo que nos señalas, Nelly, porque estas cifras reflejan con mucha claridad una realidad que se repite no solo en Ñuble, sino que prácticamente en todo el país. Las mujeres participan menos en el sistema previsional, no porque no trabajen, sino porque gran parte de su labor se desarrolla fuera del empleo formal y por lo tanto sin cotización. Y ahí es donde cobra tanto sentido el enfoque de género de la reforma de pensiones 2025, que busca justamente reconocer y compensar esas desigualdades estructurales. Porque detrás de cada número hay historias de mujeres que han sostenido familias, comunidades y economías locales, muchas veces desde el trabajo invisible del cuidado. Por eso, esta reforma no solo mejora los montos de las pensiones, sino que también avanza en justicia y equidad, incorporando por primera vez mecanismos que valoran el aporte real de las mujeres en la sociedad y en el país. Exactamente. Y por eso, esta reforma marca un antes y un después en materia de equidad de género dentro del sistema previsional. Durante años, las mujeres hemos enfrentado desigualdades que se arrastran desde la vida laboral activa, menos cotizaciones, menores sueldos y más lagunas previsionales. La reforma de pensiones 2025 reconoce esta realidad y establece medidas concretas para corregir esas brechas históricas. Una de estas medidas es la compensación por diferencia de expectativa de vida, que garantiza que, si una mujer y un hombre del mismo grupo familiar se pensionan a la misma edad y con el mismo monto de ahorro previsional, reciban una pensión equivalente. Esta medida busca promover la equidad de género en el sistema, corrigiendo las diferencias que se originan por la mayor esperanza de vida de las mujeres. Otra medida es el beneficio por años cotizados, que otorga un monto adicional a las personas que han contribuido al sistema previsional durante su vida laboral. En el caso de las mujeres, este beneficio se reconoce a partir de 10 años de cotizaciones, mientras que para los hombres se exige un mínimo de 20 años, lo que busca valorar las trayectorias laborales interrumpidas por tareas de cuidado y otras responsabilidades familiares. Y finalmente, el aumento de la pensión garantizada universal a 250,000 pesos, que impactará especialmente a las mujeres, quienes en su mayoría reciben pensiones más bajas. En conjunto, estas medidas buscan reducir las brechas de género en las pensiones y avanzar hacia un sistema más justo, solidario y consciente del aporte que las mujeres hacemos al desarrollo del país. Menores salarios, menos años cotizados y las tareas de cuidado no remuneradas han significado para las mujeres pensiones más bajas y desigualdad en la vejez. La reforma de pensiones 2025 busca cambiar eso, incorporando medidas concretas para reducir las brechas de género y avanzar hacia un sistema más justo y solidario. La primera es la compensación por diferencia de expectativas de vida, que garantiza que si una mujer y un hombre del mismo grupo familiar se pensionan con el mismo ahorro y edad, reciban una pensión equivalente. La segunda es el beneficio por años cotizados, que entrega un monto adicional mensual según el tiempo trabajado y que en el caso de las mujeres exige menos años de cotización, reconociendo su trabajo no remunerado en el espacio doméstico y de cuidado. Y la tercera es el aumento de la pensión garantizada universal a 250,000 pesos, una medida que, si bien beneficia a hombres y mujeres, son mayoritariamente mujeres quienes más se benefician con esta pensión. Nelly, recién mencionabas una de las medidas más importantes de esta reforma, la compensación por diferencia de expectativa de vida. Sabemos que las mujeres viven en promedio 91 años, mientras que los hombres alcanzan los 86. Esa diferencia en la expectativa de vida generaba en el antiguo sistema basado exclusivamente en la capitalización individual
una desventaja para las mujeres, ya que su ahorro debía distribuirse en más años, reduciendo el monto mensual de su pensión. ¿Podrías explicarnos cómo funcionará en la práctica este beneficio de compensación por diferencia de expectativa de vida y de qué manera ayudará a reducir esa brecha entre hombres y mujeres al momento de pensionarse? Así es, este beneficio tiene una aplicación muy concreta y de fácil comprensión. Está destinado a todas las mujeres que estén pensionadas por vejez o invalidez en el sistema de AFP, bajo el régimen de capitalización individual establecido en el Decreto Ley 3500. El pago de esta compensación se realiza de forma mensual, junto con la pensión a partir de los 65 años de edad. El objetivo es compensar la diferencia que existía en el cálculo de las pensiones entre hombres y mujeres, derivada de las distintas tablas de expectativa de vida. En otras palabras, si una mujer y un hombre tienen el mismo ahorro, la misma edad y el mismo grupo familiar, ambos recibirán una pensión equivalente. El monto mínimo del beneficio es de 0,25 UF mensuales y se mantiene de manera permanente mientras la mujer esté pensionada. Solo cesa en caso de fallecimiento. Con esta medida, la reforma de pensiones corrige una desigualdad histórica del sistema, garantizando que las mujeres no vuelvan a ser perjudicadas por el simple hecho de vivir más. El beneficio comenzará a aplicarse automáticamente desde enero de 2026, con un pago mensual, constituyendo una forma concreta de transformar la equidad de género en justicia previsional real. Y otra cosa importante, ¿de cuánto dinero estamos hablando y cuándo comenzará a pagarse ese aporte? El monto mínimo del aporte será de 0,25 UF. Si lo llevamos al valor de hoy de la unidad de fomento, sería una cifra cercana a los 10.000 pesos y comenzará a pagarse en enero de 2026. Y este beneficio es uno de los cambios más importantes de la reforma, ya que aborda directamente una de las brechas más significativas del sistema previsional. En ese sentido, introduce un mecanismo de equidad de género dentro del sistema de pensiones, ya que es un aporte permanente y compensa la brecha en el monto de su pensión al momento de calcularse. Se debe considerar que este aporte se recibe a partir de los 65 años, pero se reduce porcentualmente si la mujer se pensiona antes de esa edad. ¿Y cómo se reduce ese monto si la mujer se pensiona antes de los 65 años de edad? La Ley 21.735 de reforma de pensiones establece una tabla que determina el porcentaje de compensación que recibirán las mujeres al momento de pensionarse, dependiendo de la edad en que lo hagan. Si una mujer se pensiona a los 65 años, igual que un hombre, recibirá el 100% del beneficio. Si lo hace a los 64 años, el porcentaje será de 75%, a los 63 años de 50%, a los 62 años de 25%, a los 61 años de 15% y si se pensiona a los 60 años recibirá un 5% de compensación. De esta manera, mientras más cercana sea la edad de jubilación, a los 65 años, mayor será el monto de la compensación, incentivando la equidad y reconociendo el esfuerzo previsional de las mujeres que prolongan su vida laboral. Muchas gracias, Nelly. Lo que nos has explicado deja en evidencia que esta medida no es solo un ajuste técnico, sino un paso importante hacia la justicia previsional con las mujeres de Chile, porque por primera vez el sistema reconoce que la mayor expectativa de vida de las mujeres no puede seguir siendo una desventaja, sino un factor que debe ser compensado para asegurar igualdad de trato. Y junto con esta compensación, la reforma de pensiones incorpora otra medida clave que también busca reducir las brechas de género y mejorar las pensiones de miles de personas. Me refiero al beneficio por años cotizados, una herramienta que entrega un monto adicional mensual según el tiempo que cada persona haya contribuido al sistema. Nelly, cuéntanos, ¿cómo funciona este beneficio y de qué manera ayuda a mejorar las pensiones, especialmente en el caso de las mujeres?
Claro, este es otro de los beneficios relevantes que incorpora la reforma de pensiones 2025, porque reconoce el esfuerzo de quienes trabajaron y cotizaron durante su vida laboral, especialmente de las mujeres, que muchas veces tuvieron trayectorias laborales interrumpidas por tareas de cuidado. El beneficio por años cotizados consiste en una garantía mensual adicional, equivalente a 0,1 UF por cada año cotizado, con un máximo de 2,5 UF, lo que representa cerca de 100.000 pesos mensuales. Este monto se suma directamente a la pensión, mejorando su valor final. Una característica importante es que aplica tanto a pensionados actuales como futuros y tendrá vigencia durante los próximos 30 años. Además, en el caso de las mujeres, el requisito para acceder es más flexible. Pueden recibir este beneficio a partir de los 10 años cotizados, mientras que en los hombres se exige un mínimo de 20 años. Esa diferencia se explica justamente por las brechas estructurales que afectan a las mujeres, como las lagunas previsionales o los años dedicados al trabajo doméstico y al cuidado de familiares. En síntesis, este beneficio busca premiar la constancia y el esfuerzo, reconociendo los años de cotización como una forma de justicia contributiva, y al mismo tiempo ayuda a reducir la brecha de género en las pensiones, porque entrega un impulso adicional a quienes, pese a todas las dificultades, han sostenido su vida laboral y familiar con compromiso y responsabilidad. Muy interesante, Nelly. Y para que quienes nos escuchan puedan hacerse una idea más clara, ¿podrías contarnos con algunos ejemplos cómo se traduce este beneficio en términos concretos? Por ejemplo, si una persona cotizó 20 años, ¿de cuánto sería el monto mensual adicional que recibiría en su pensión? ¿Y cómo varía ese beneficio si cotizó menos o más años? Muy buena pregunta. Este beneficio, como lo decíamos anteriormente, se calcula de manera proporcional a los años cotizados, entregando 0,1 UF por cada año de aportes al sistema. Para que se entienda mejor, veamos algunos ejemplos. Si una mujer cotizó 10 años, recibirá una UF mensual adicional, que equivale aproximadamente a 40.000 pesos. Si cotizó 17 años, el monto será de 1,7 UF, es decir, cerca de 67.000 pesos mensuales. En el caso de quienes cotizaron 20 años, el beneficio alcanza las 2 UF mensuales, alrededor de 80.000 pesos. Y si una persona cotizó 25 años o más, recibirá 2,5 UF mensuales, lo que representa cerca de 100.000 pesos adicionales cada mes. Es importante señalar que este beneficio se paga mensualmente a partir de los 65 años y en el caso de las mujeres pueden acceder desde los 10 años cotizados, mientras que los hombres deben tener al menos 20 años. Esto refleja el enfoque de equidad de género de la reforma, que reconoce las diferencias en la trayectoria laboral de las mujeres y compensa esas desigualdades para mejorar sus pensiones. Muy claro, Nelly. Y lo que nos explicas demuestra que este beneficio no solo mejora los montos de las pensiones, sino que también reconoce el valor del trabajo constante y el esfuerzo de toda una vida. Porque cada año cotizado cuenta y ahora ese esfuerzo se traduce en un aporte concreto que aumenta directamente la pensión mensual. De esta forma, la reforma de pensiones da pasos importantes hacia una vejez más digna y equitativa. Y junto con este beneficio, hay otro cambio muy relevante que también tendrá un gran impacto en las pensiones, especialmente en las de las mujeres. El aumento de la pensión garantizada universal o PGU, que llegará a los 250.000 pesos. Nelly, ¿podrías contarnos cómo funcionará este aumento y de qué manera contribuirá a mejorar las pensiones, particularmente de las mujeres en nuestro país? Así es. El aumento de la pensión garantizada universal, conocida como PGU, es una de las medidas más significativas de la reforma de pensiones 2025, porque impacta directamente en la calidad de vida de las personas mayores, especialmente de las mujeres.
Con esta reforma, el monto de la PGU aumentará gradualmente hasta alcanzar los 250.000 pesos mensuales, asegurando que ninguna persona pensionada quede bajo la línea de la pobreza. Este beneficio se aplicará tanto a quienes ya reciben la PGU como a quienes la soliciten en el futuro, y su implementación será de carácter progresivo y permanente. ¿Por qué es tan importante para las mujeres? Porque la cifra muestra que ellas tienen menores densidades de cotización, sueldos más bajos y más lagunas previsionales, lo que se traduce en pensiones autofinanciadas mucho menores. De hecho, actualmente, las mujeres reciben en promedio un 40% menos de pensión que los hombres. La PGU viene a reducir significativamente esa brecha, al complementar los ingresos de las mujeres mayores y mejorar su pensión total. Además, más del 54% de las beneficiarias actuales de la PGU son mujeres, y en los tramos de menores ingresos esa proporción llega incluso al 70%. En definitiva, este aumento no solo mejora los montos, sino que fortalece la seguridad social con enfoque de género, reconociendo el derecho de todas las personas mayores, y en especial de las mujeres, a vivir su vejez con mayor tranquilidad, autonomía y dignidad. Muy interesante, Nelly. Y sabemos que este aumento de la pensión garantizada universal será gradual para permitir una implementación ordenada en todo el país. ¿Podrías contarnos cómo está previsto el calendario de pago de este aumento? ¿En qué plazos comenzarán a recibirlo las personas pensionadas y cómo se organizará su aplicación por grupos o tramos de edad? Por supuesto, el incremento de la PGU es gradual y está organizado por tramos de edad, con el objetivo de implementarse de manera ordenada y que ningún grupo quede excluido. El calendario establecido en la reforma indica que, a partir de septiembre de 2025, ya comenzaron a recibir su PGU aumentada a 250.000 pesos mensuales las personas de 82 años o más y personas con pensiones solidarias de invalidez. Luego, en septiembre de 2026, será el turno de quienes tengan 75 años o más. Finalmente, en septiembre de 2027, se aplicará para las personas de 65 años o más, completando así el tramo etario. Además, quienes ya reciben la PGU no deberán solicitar el nuevo monto, ya que se ajustará automáticamente para el grupo que corresponde. Y para entender mejor cómo impacta la reforma de pensiones 2025 en la vida de las personas, queremos compartir algunos ejemplos concretos de cómo aumentarán las pensiones gracias a los nuevos beneficios que incorpora esta reforma. Porque más allá de las cifras y los porcentajes, lo importante es ver cómo estas medidas se reflejan en el bolsillo de las y los pensionados, especialmente en el caso de las mujeres, que históricamente han recibido pensiones más bajas. A continuación, revisaremos casos simulados de dos mujeres, una con 10 años cotizados y otra con 20, para demostrar cómo se aplican los distintos beneficios: la compensación por expectativa de vida, el beneficio por años cotizados y el aumento de la pensión garantizada universal PGU. De esta forma, podremos visualizar con claridad cómo el nuevo sistema previsional mejora los montos, reduce las brechas de género y entrega mayor seguridad económica a quienes hoy están pensionadas o próximas a jubilar. Veamos un ejemplo concreto de cómo los nuevos beneficios de la reforma de pensiones 2025 pueden mejorar la pensión de una mujer chilena. Pensemos en una mujer que cotizó 10 años de su vida laboral y que actualmente recibe una pensión autofinanciada de 72.000 pesos, es decir, el monto que le entrega su AFP por los ahorros acumulados en su cuenta individual. Además, esta mujer es beneficiaria de la pensión garantizada universal, que hoy le aporta 224.000 pesos mensuales. Con ambos ingresos, su pensión total alcanza los 296.000 pesos al mes. Pero con la reforma de pensiones 2025, esta realidad cambia significativamente,
Al incorporar el aumento de la PGU a 250.000 pesos, más el beneficio por años cotizados, que en su caso equivale a una UF, aproximadamente 39.000 pesos mensuales, y la compensación por diferencia de expectativa de vida, equivalente al monto mínimo de 9.600 pesos, su nueva pensión llegaría a 370.600 pesos mensuales. Es decir, la pensión de esta persona aumentó en un 25%, unos 75.000 pesos mensuales, que representa una mejora concreta y significativa para su calidad de vida. Sigamos con un segundo ejemplo, que también refleja cómo la reforma de pensiones mejora de manera concreta las pensiones de las mujeres. Pensemos ahora en una mujer que ha cotizado 20 años de su vida laboral y que actualmente recibe una pensión autofinanciada de 145.000 pesos, más una pensión garantizada universal de 224.000 pesos. En total, hoy su ingreso mensual como pensionada es de 369.000 pesos. Con la implementación de la reforma de pensiones 2025, su situación mejora de forma significativa. Gracias al aumento de la PGU a 250.000 pesos, sumado a su pensión autofinanciada de 145.000 pesos, más el beneficio por años cotizados, que en su caso equivale a 2 UF, aproximadamente 78.000 pesos, y la compensación por diferencia de expectativa de vida, equivalente a 12.000 pesos mensuales, esta mujer pasará a recibir un total aproximado de 485.000 pesos mensuales. En otras palabras, su pensión aumentará en más de 115.000 pesos al mes. Una diferencia que reconoce su esfuerzo, sus años de trabajo y las desigualdades que enfrentó durante su vida laboral. La reforma de pensiones 2025 incorpora medidas históricas para reducir las desigualdades de género en el sistema previsional. Por primera vez, las mujeres reciben una compensación por su mayor expectativa de vida, garantizando que, si se jubilan a la misma edad que un hombre, con el mismo ahorro obtengan una pensión equivalente. Además, el beneficio por años cotizados entrega un monto adicional mensual que reconoce la trayectoria laboral y los años de esfuerzo, con requisitos más flexibles para las mujeres. Y el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos mejora los ingresos de quienes reciben las pensiones más bajas, beneficiando especialmente a las mujeres mayores. Y salimos con el micrófono a la calle a preguntarle a nuestras vecinas de Ñuble qué dudas tienen con esta reforma de pensiones y los beneficios que se incorporan para las mujeres. Hola, soy Marta de Chillán Viejo. Quisiera saber si esta compensación por diferencia de expectativa de vida se entrega automáticamente cuando una mujer se pensiona o si hay que hacer algún trámite especial para recibirla. Muy buena pregunta, Marta. La compensación por diferencia de expectativa de vida se entrega automáticamente al momento de pensionarse. Si la mujer cumple los requisitos, es decir, si está pensionada por vejez o invalidez en el sistema de AFP y tiene 65 años o más, la compensación se incorpora de forma mensual junto con su pensión. No es necesario postular ni hacer trámites adicionales, ya que el sistema lo calcula directamente al momento de otorgar la pensión. Con esta medida, las mujeres que se jubilan con el mismo ahorro y edad que los hombres reciben finalmente una pensión equivalente. Mi nombre es Rebeca, soy de San Carlos. Escuché que ahora existe un beneficio por años cotizados. ¿Qué pasa si uno trabajó por periodos y tiene lagunas? ¿Igual se puede acceder a ese beneficio? Excelente consulta, Rebeca. El beneficio por años cotizados considera los años en que una persona haya realizado cotizaciones previsionales, aunque existan lagunas laborales entre medio, lo que nos ocurre muchas veces a las mujeres, porque dejamos de trabajar remuneradamente para dedicarnos al cuidado en nuestro hogar. Por cada año cotizado se otorgan 0,1 UF adicionales, con un máximo de 2,5 UF mensuales. Lo importante es que no se exige continuidad, sino el total de años acumulados. Y en el caso de las mujeres,
este beneficio puede recibirse desde los 10 años cotizados, mientras que los hombres deben tener al menos 20 años. De esta manera, se reconoce el esfuerzo previsional incluso de quienes tuvieron trayectorias laborales interrumpidas. Soy Teresa de Coihueco, recibo la pensión garantizada universal y quería saber cuándo empezaremos a recibir el aumento a los 250.000 pesos y si hay que volver a postular para recibirlos. Gracias, Teresa, por tu pregunta. El aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos se implementará de manera gradual, según un calendario por tramos de edad. Ya comenzó a pagarse el nuevo monto en el mes de septiembre, para todas las personas de 82 años o más. El próximo año se ampliará a quienes tengan 75 años o más. Y finalmente, este 2027 a todas las personas mayores de 65 años, completando el proceso. Quienes ya reciben la PGU no deben volver a postular. El aumento se aplicará automáticamente en su grupo de edad correspondiente. Es una medida que busca asegurar que ninguna persona pensionada quede bajo la línea de la pobreza, beneficiando especialmente a las mujeres mayores. Muchas gracias, Nelly, por estas aclaraciones tan importantes. Y también gracias a quienes nos enviaron sus preguntas desde distintas comunas de la región de Ñuble. Porque la información clara y oportuna es fundamental para ejercer nuestros derechos previsionales y comprender cómo esta reforma de pensiones 2025 mejora la vida de miles de personas, especialmente de las mujeres. Nelly, lo que hemos visto hasta ahora, las medidas de compensación, los beneficios por años cotizados y el aumento de la PGU, nos demuestra que esta reforma no solo busca mejorar las pensiones individuales, sino también construir un sistema previsional más justo y solidario. Y en ese sentido, hay un elemento clave que hace posible financiar estos avances y garantizar su sostenibilidad en el tiempo: el Fondo Autónomo de Protección Previsional, o FAP. Este fondo representa el corazón del nuevo Seguro Social de Pensiones y es el que permitirá que, por ejemplo, las mujeres reciban las compensaciones por expectativa de vida o los beneficios por años cotizados. Nelly, ¿podrías explicarnos cómo funciona este Fondo Autónomo de Protección Previsional? ¿De dónde provienen los recursos? ¿Quién lo administra y de qué manera contribuye a dar estabilidad y sustentabilidad al nuevo sistema previsional? El Fondo Autónomo de Protección Previsional, o FAP, es una de las innovaciones más importantes que introduce la reforma de pensiones. Su objetivo principal es garantizar el financiamiento de todas las prestaciones y beneficios solidarios que mencionábamos anteriormente, como las compensaciones por expectativa de vida y los beneficios por años cotizados, asegurando que estos recursos estén disponibles hoy y en el futuro. Este fondo cuenta con un patrimonio completamente independiente y separado del resto del sistema, lo que significa que no se mezcla con los ahorros personales de los trabajadores. Está formado por diversas fuentes: las cotizaciones de cargo del empleador, las cotizaciones durante periodos de incapacidad laboral o maternal, los intereses y rentabilidades que se generen, las donaciones y herencias que reciba y un aporte fiscal permanente del Estado. Su administración estará a cargo de un organismo público autónomo llamado Administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional, que contará con un consejo directivo de 5 integrantes nombrados por el presidente de la República y ratificados por el Senado. Este organismo tiene un carácter técnico e independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y se relacionará con el gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Su función será gestionar e invertir los recursos del fondo, procurando una rentabilidad de largo plazo con niveles adecuados de riesgo, siempre velando por la sustentabilidad financiera del sistema. En resumen, el FAP asegura que los beneficios creados por la reforma, especialmente los que favorecen a las mujeres y a las pensiones más bajas, tengan un respaldo estable, transparente y sostenible en el tiempo, fortaleciendo así
el carácter solidario y de seguridad social del nuevo sistema previsional. Nelly, es muy interesante todo lo que nos explicas sobre el Fondo Autónomo de Protección Previsional, pero muchas personas se preguntan algo muy importante. ¿Estos fondos realmente estarán seguros? ¿Quién garantiza que el dinero que se acumule en este fondo se utilice de manera responsable y no se mezcle con otros recursos del Estado? Esa es una inquietud muy válida y es importante aclararla. Los recursos del Fondo Autónomo de Protección Previsional estarán absolutamente resguardados, porque este fondo tiene una naturaleza pública y autónoma, con patrimonio propio y una administración independiente del gobierno de turno. Funciona de manera similar a lo que ocurre con la Administradora de Fondos de Cesantía, AFC, un organismo autónomo encargado de manejar las cuentas del seguro de cesantía de todos los trabajadores del país. Del mismo modo, el Fondo Autónomo de Protección Previsional, FAP, operará de forma independiente, con una supervisión técnica y transparente, garantizando que los recursos del Seguro Social de pensiones se administren con responsabilidad y se destine al pago de los beneficios comprometidos. Este modelo se inspira en instituciones autónomas como el Banco Central, que resguardan el uso correcto y sostenible de los recursos públicos. Del mismo modo, el administrador del FAP operará bajo principios de autonomía, transparencia y rendición de cuentas, con la obligación de invertir los recursos de manera responsable y segura, priorizando la rentabilidad de largo plazo y la estabilidad del sistema previsional. Además, contará con un consejo directivo integrado por especialistas y personas de reconocida trayectoria, designadas por el presidente de la República y ratificadas por el Senado, lo que otorga aún mayor garantía de independencia y control técnico. En resumen, el dinero del FAP no pertenece al Estado ni a las AFP, sino que es un fondo colectivo protegido por ley, cuyo único fin es financiar las prestaciones del Seguro Social Previsional y fortalecer la seguridad económica de las y los trabajadores del país. Qué interesante e importante ha sido todo lo que hemos conversado hoy, porque entender la reforma de pensiones es comprender que detrás de cada cifra, de cada medida y de cada nuevo beneficio hay un profundo sentido de justicia y reconocimiento hacia las personas que han trabajado toda una vida. Hoy vimos que esta reforma no solo busca aumentar las pensiones, sino también reparar desigualdades históricas, especialmente aquellas que han afectado a las mujeres. Por ello, la reforma incorpora medidas con enfoque de género orientadas a reducir las brechas previsionales que históricamente han afectado a las mujeres. Entre ellas se incluyen la compensación por diferencia en la expectativa de vida, que busca evitar que las mujeres sean penalizadas por vivir más años, y el beneficio por años cotizados, que reconoce su constancia y esfuerzo laboral mediante requisitos más flexibles. Ambas medidas serán financiadas a través del nuevo Seguro Social de Pensiones, un componente solidario que complementa el ahorro individual y se financia mediante el Fondo Autónomo de Protección Previsional FAP. En forma complementaria, el aumento de la pensión garantizada universal, PGU, a 250.000 pesos, financiado directamente por el Estado, mejora las pensiones de las mujeres mayores y contribuye a reducir la brecha con los hombres. Este fondo, administrado por un organismo público y técnico, asegura que los recursos se gestionen con transparencia, autonomía y responsabilidad, garantizando que los beneficios que hemos revisado hoy tengan sustento financiero estable y permanente. En definitiva, esta reforma combina solidaridad, equidad y sustentabilidad, avanzando hacia un sistema previsional que no solo entrega mejores pensiones, sino que también reconoce el aporte de las mujeres, promueve la igualdad de oportunidades y fortalece la seguridad social de todo el país. Así es. La reforma de pensiones 2025 marca un cambio profundo y necesario en el sistema previsional, al reconocer las distintas trayectorias laborales y el esfuerzo de las personas.
Por primera vez, se incorporan medidas concretas para reducir las desigualdades de género que históricamente afectaron a las mujeres, como la compensación por expectativa de vida, el beneficio por años cotizados y el aumento de la pensión garantizada universal, avanzando hacia una mayor equidad y dignidad. Además, la creación del Seguro Social de Pensiones y del Fondo Autónomo de Protección Previsional fortalece la sostenibilidad y transparencia del sistema, consolidando un nuevo pacto social que combina el esfuerzo individual con la solidaridad colectiva, para que una vejez digna sea un derecho para todas y todos. Bienestar en la vejez. Hablemos de pensiones. Es un espacio ejecutado por la Fundación Red Social para Chile, Red Sochi, y financiado por el Fondo para la Educación Previsional FEP, de la Subsecretaría de Previsión Social. Un programa creado para acercar la información previsional a las personas mayores y a las personas trabajadoras de las regiones de Ñuble y Biobío, promoviendo el derecho a una vejez digna, segura y con bienestar social.